Buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí en el INSABI en este ciclo de conferencias relacionadas a la importancia de la salud mental en el contexto de COVID-19. Hoy vamos a tener presencia de la Facultad de Psicología. Ya ha sido un equipo con el que hemos trabajado a lo largo del tiempo. Hoy Sandra Ferrer nos va a hablar sobre las adicciones en el contexto de la pandemia por COVID-19. Ella viene de los centros de atención de la Facultad de Psicología de la UNAM, de todo el grupo de atención a las adicciones. Entonces, bueno, te doy la bienvenida, Sandra, y bueno, cualquier cosa, aquí vamos a estar compartiendo este espacio. Muchas gracias, José, por la presentación. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar respecto a adicciones o consumo de sustancias en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y bueno, antes que nada, pues también agradecer a todos los que están aquí acompañándonos en esta presentación. Y bueno, la actual pandemia ha generado un gran impacto no solamente en la salud física, sino también en la salud mental de todas las personas, especialmente en aquellos grupos que son un poco más vulnerables, en este caso, las personas que consumen sustancias. Y bueno, ¿de qué forma o de qué manera ha ido impactando esta pandemia a la salud mental, sobre todo en aquellas personas que consumen sustancias? Bueno, pues desde el inicio o desde que inició esta pandemia se han ido adoptando diversas medidas que tienen la finalidad de proteger la salud pública. Sin embargo, dichas medidas que se han implementado pues han ocasionado, por ejemplo, la interrupción del acceso a los servicios de tratamiento de las personas con trastornos por consumo de sustancias, y esto los puede hacer más vulnerables en cuanto a su salud, no solamente física, sino también mental, ¿no? Además de que actualmente estamos, todas las personas estamos bajo muchos estresores psicosociales que anteriormente no habíamos vivido, o estresores que ahorita se han agravado por la pandemia, ¿no? Como el estar tanto tiempo en casa, la situación de confinamiento, mucha gente que ha perdido su empleo, ¿no? Entonces son diversos factores que también pueden llegar a agravar el consumo de sustancias, ¿no? Puede, por ejemplo, en aquellas personas que aún no han iniciado el consumo de sustancias, por ejemplo, en los adolescentes, todos estos estresores pueden llegar a ocasionar que los adolescentes inicien de forma temprana el consumo, ¿no? O en aquellas personas que a lo mejor ya habían logrado la abstinencia, pues que ocurran recaídas, o en aquellas personas que ya consumen, pues que haya un incremento en su consumo, ¿no? Entonces, esta pandemia ha generado un gran impacto en las personas que consumen sustancias. Y bueno, justamente hablando de estos estresores, pues muchos de ellos, como les decía yo, el confinamiento prolongado, por ejemplo, trabajar desde casa, que uno pensaría que a lo mejor es muy práctico, muy cómodo, pues también se puede convertir en un estresor importante, ¿no? La pérdida de empleo también, como les decía, entre otros estresores, pueden generar o ya han generado la aparición de una serie de sintomatologías, ¿no? En las personas, como por ejemplo síntomas relacionados con depresión, un miedo excesivo a contraer la enfermedad, ¿no? Ansiedad respecto a la incertidumbre, respecto a lo que puede pasar, o si he perdido el empleo, pues a lo mejor ahora cuáles serán mis ingresos económicos, ¿no? Entonces, todos estos factores, la aparición de esta sintomatología puede ocasionar, como ya bien se los comentaba, que haya un incremento de consumo en las personas que ya consumían. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que prestar mucha atención a las personas que están consumiendo, porque justamente toda esta situación puede llevar a que se desencadene ya un problema de consumo, o a lo mejor ya una dependencia al consumo de sustancias. Y bueno, ya en este momento diversas organizaciones, diversas instituciones han dedicado pues tiempo en investigar, en identificar cuál ha sido el impacto que ha tenido esta pandemia, no solamente en el consumo, sino también en la producción de las sustancias y en el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, es así que
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha presentado un informe, de hecho hace prácticamente un mes que presentó este informe, en el que plantea justamente cómo es que las medidas que se han implementado a nivel mundial para contrarrestar la COVID-19, ¿no? Medidas como las restricciones de la movilidad, cierre de cruces fronterizos o las reducciones en actividades económicas, cómo es que estas medidas han impactado en, como les decía, en la producción de drogas ilegales, en el tráfico y también en el consumo de drogas ilícitas, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues nos vamos a enfocar sobre todo en el impacto que ha tenido esta pandemia en el consumo, ¿no? Y también en la salud de las personas que consumen sustancias. Y bueno, todas estas restricciones o estas medidas que se han tomado para durante esta pandemia han dado lugar a la interrupción en la disponibilidad de drogas y eso también ha generado un aumento en los precios de las mismas, ¿no? Entonces, hay una serie de drogas que desde que inició la pandemia ha disminuido o han escaseado, ha disminuido su disponibilidad y por lo tanto supone un aumento en sus precios, ¿no? Obviamente también esta situación respecto a la escasez de algunas drogas, pues va a depender del tipo de sustancia y también del patrón de consumo. Porque, por ejemplo, en el caso de la marihuana, el impacto no ha sido tanto justo porque esta droga se produce en muchos países, ¿no? Es como más local, mientras que otras, por ejemplo, en los opioides es donde se ha visto un mayor impacto de esta pandemia en cuanto a su disponibilidad. Entonces, las restricciones de esta pandemia lo que han generado es una reducción del consumo de algunas sustancias debido a la escasez, ¿no? Pero eso ha resultado en que las personas busquen otras sustancias que sean más fáciles de conseguir, que sean a lo mejor más económicas, que estén más disponibles, ¿no? Como puede ser el caso del alcohol. O bien también que recurran a la mezcla de drogas para tratar de conseguir como el impacto, un efecto similar al que conseguían con la droga que normalmente consumían, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la heroína, dado que al inicio había una escasez de esta sustancia, lo que ha pasado es que ha habido un aumento en el consumo de opioides sintéticos como es el fentanilo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los cambios que ha habido a raíz de que inició esta pandemia. Ahora también, no solamente ha habido como impacto como tal en el consumo de sustancias, sino también en las prácticas para el consumo, ¿no? Algunos consumidores han recurrido a prácticas algo más nocivas debido a la escasez también de los dispositivos o el equipo para el consumo, como son, por ejemplo, las jeringas. Entonces, esto ha llevado a que compartan equipo de inyección, ¿no? En el caso de otras sustancias, por ejemplo, compartir los dispositivos de inhalación, vapeo y otra parafernalia asociada a las drogas, al consumo de sustancias, y bueno, esto implica un riesgo, ¿no? Porque justamente si estos dispositivos se encuentran como contaminados, pues puede aumentar el riesgo de infección de COVID-19, ¿no? Y bueno, también cabe señalar que esta conducta de compartir dispositivos, pues no solamente ha sido exclusiva o que se haya presentado solamente durante la pandemia, ¿no? Es algo que ocurría desde antes y que esto incrementaba el riesgo de contraer otras enfermedades, por ejemplo, como VIH, y bueno, ahorita en la actual pandemia, pues se suma también el COVID-19. Y bueno, hasta ahorita pues he señalado justo como el impacto que ha tenido en sí en el consumo esta pandemia, pero también esta pandemia pues ha tenido un impacto en la salud de las personas que presentan algún trastorno por consumo de sustancias y los vuelve una población de mayor riesgo, ¿no? A contraer este virus, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos también que los trastornos por consumo de sustancias suelen ir acompañados de otras afecciones, tanto físicas como mentales, ¿no?
En la cuestión de enfermedades físicas, pues se ha asociado, por ejemplo, a VIH-Sida, como les decía, hepatitis, tuberculosis, perdón, y enfermedades pulmonares o cardiovasculares, ¿no? Además de que se asocia el consumo de sustancias a este tipo de enfermedades, bueno, pues también el sistema inmunológico de las personas que consumen también está comprometido, ¿no? También tiende a debilitarse y, bueno, todos estos factores incrementan el riesgo a que las personas que consumen sustancias pues puedan contraer COVID-19 y además ya una vez que lo contraen, bueno, también pueden tener mayores complicaciones y los síntomas también se pueden agravar, ¿no? Bueno, ahora nada más quisiera señalar como algunas particularidades respecto al riesgo de contraer COVID-19 dependiendo del tipo de sustancia, ¿no? Tampoco quiero profundizar mucho, sobre todo en tabaco, porque creo que eso lo van a ver ya posteriormente. La siguiente semana. Exacto, ¿no? Entonces, nada más señalar que, bueno, sabemos también, ¿no? Ya hasta el momento se sabe que el fumar o vapear va a afectar el sistema respiratorio y también el tabaquismo se ha asociado a enfermedades como el POC, ¿no? Entonces, eso puede hacer que incremente el riesgo también de infección por COVID-19 y así como lo comentaba hace un momento, ¿no? Ya si una persona que presenta o que consume tabaco, ¿no? Y tiene estos problemas respiratorios, contrae COVID, también eso puede agravar, ¿no? El cuadro clínico de la persona. En el caso del consumo de alcohol, bueno, también aumenta los riesgos para la salud si la persona contrae el virus, dado a que hay un debilitamiento en el sistema inmune. Y así como lo comentaba hace un momento, pues también hay mayor riesgo de contraerlo debido a las conductas asociadas al consumo, como compartir vasos, ¿no? También el consumo de alcohol está muy asociado al tabaco, entonces también, por ejemplo, el compartir cigarros, que era una práctica, pues algo común, pues ahora es un factor de riesgo importante. En el caso de los opioides, bueno, también se ha reportado ahorita hasta el momento que, bueno, uno de los efectos que puede ser hasta mortal del consumo de opioides es la disminución de la respiración, ¿no? A tal punto en que puede detenerla. Entonces, dado que hay este efecto en la respiración, ¿no? Y que también la COVID puede causar dificultades respiratorias. En el caso de los consumidores de opioides, pues esto puede aumentar el riesgo de sobredosis, ¿no? Entonces, si un consumidor de opioides presenta o llega a contraer COVID-19, bueno, pues el riesgo a una sobredosis puede ser mayor. Y en el caso de estimulantes como la cocaína o las metanfetaminas, bueno, también pone a las personas en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y justamente las enfermedades cardiovasculares pues también son un riesgo importante para la mortalidad con la infección por COVID-19. Y bueno, hasta aquí nada más pues quería como plasmar algunos de los riesgos con algunas sustancias de donde se ha reportado como mayores datos. Sin embargo, me gustaría enfocarme más en cuestión del consumo de alcohol, que es pues la sustancia más consumida en nuestro país, y la OMS ha establecido una serie de recomendaciones respecto al consumo de alcohol en la pandemia, ¿no? Entonces, desde el inicio empezó a surgir bastante información pues errónea, ¿no? Respecto a los efectos que podría tener el consumo en el COVID, y no solamente de alcohol, sino de otros productos derivados del alcohol, ¿no? Entonces, pues sí, hasta el momento es importante seguir aclarando que no se debe ingerir ningún tipo de producto alcohólico como un medio para prevenir o tratar COVID-19, ¿no? De hecho, puede ser muy nocivo para la salud, ¿no? Y ahora, como tal, en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? En estos momentos donde, pues, mucha gente pasa tiempo en casa, en que está trabajando en el hogar, pues es importante que respetemos las rutinas y las normas habituales que se respetaban o que se cumplían dentro de las oficinas, de los centros de trabajo, y que se trasladen ahora al hogar, ¿no? Y que por lo tanto, durante estos horarios de trabajo no hay que beber alcohol, ¿no? También algo que puede ayudar a disminuir el consumo y evitarlo y a lograr
La abstinencia es evitar tener reservas de alcohol en casa, ¿no? Porque justamente esto no solamente puede favorecer el propio consumo, sino también podría favorecer el consumo de otros integrantes de la familia, por ejemplo, los niños o adolescentes que tengan el alcohol en casa o alguna otra sustancia. Entonces, por eso es importante evitar tener grandes reservas de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, lo ideal, y nosotros como profesionales de la salud siempre recomendaremos la abstinencia, ¿no? Pero en dado caso que una persona decida beber, no tiene que exceder 2 tragos, ¿no?, por día, y no exceder el consumo, o no, más bien no consumir por más de 3 días a la semana, ¿no? 3 veces por semana. Entonces, estas son justo parte de las recomendaciones que la OMS ha establecido. Igualmente, pues es importante evitar el consumo de alcohol, ya que, como también se los decía hace un momento, puede favorecer el consumo de tabaco, ¿no? Es común, si una persona consume alcohol, que también consuma tabaco. Y bueno, sabemos los riesgos asociados a no solamente al consumo de tabaco, sino también, por ejemplo, la exposición al humo en lugares cerrados, ¿no?, que puede causar muchos daños, no solamente para quien lo consume, sino también para la familia o los que están en el hogar. Entonces, por eso también es muy importante evitar el consumo de estas sustancias. Y bueno, también no mezclar las bebidas alcohólicas y medicamentos, porque justamente eso podría reducir la eficacia del medicamento y generar una serie de efectos contraproducentes o secundarios respecto a esta mezcla, ¿no? Ahora bien, como yo les decía, la recomendación como profesionales de la salud, justamente es la abstinencia, ¿no? No vamos a recomendar un consumo de alcohol, aunque sea de bajo riesgo, ¿no?, sino siempre vamos a tratar de que la recomendación sea lograr la abstinencia, porque, bueno, sobre todo en estos momentos, eso nos puede ayudar a estar más atentos, a actuar de forma rápida, a tomar decisiones más asertivas, ¿no? Y que esas decisiones puedan ayudarme no solo a mí, sino también a mi familia o a otros miembros de la comunidad. Y bueno, también obviamente ofrecer o proponer a las personas otro tipo de estrategias o actividades que les permitan a lo mejor disminuir ese estrés, que les permitan reducir la ansiedad, ¿no?, y que pueden ser motivos por los cuales consumen. Bueno, buscar actividades o conductas que les permitan lograr justamente relajarse, disminuir su estrés, pero que sean benéficas, ¿no?, para la salud de las personas, como es la actividad física o el ejercicio, ¿no?, que justamente la actividad física pues ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y además de que pues nos ayuda mucho a disminuir el estrés, sobre todo en estos momentos de la pandemia. Y bueno, también es importante considerar a los grupos especiales de población, que en este caso pueden ser pues las mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también el consumo de alcohol puede tener implicaciones o consecuencias en estos grupos, ¿no? Entonces, en el caso de mujeres embarazadas, como sabemos, siempre es evitar el consumo, ¿no? Por mínimo que sea, ya puede generar consecuencias al bebé. Entonces, durante el embarazo, durante todo el embarazo, no consumir ningún tipo de sustancia. Y en el caso, por ejemplo, de los niños que ahora pues están todo el tiempo en casa, hay que tener mucho cuidado con el acceso que puedan tener a las bebidas alcohólicas, hay que tratar de no tenerlas y si hay, bueno, procurar o monitorear que ellos no tengan acceso a ellas, ¿no? O a otros productos desinfectantes con los que puedan hacer un uso indebido. Obviamente sí es importante explicarle para qué funcionan, cómo se utilizan, pero monitorear que no hagan un uso indebido de ellos. Y bueno, otro aspecto que hay que considerar es que en el caso de que los adultos consuman, evitar hacerlo frente a los niños, ¿no? En medida de lo posible hay que evitar el consumo, pero sí, sobre todo evitar hacerlo en frente de ellos porque eso puede o incitar o conducir a que los niños inicien el consumo, a que normalicen también el consumo de alcohol, ¿no? Y pues que inicien de forma temprana. Y bueno, pues también hay que vigilar el tiempo que pueden pasar los niños
niñas y adolescentes en la pantalla, en la televisión, en redes sociales, navegando en internet, porque pues puede haber mucha publicidad en cuanto al consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas, ¿no? Y también pues difusión de información a veces errónea que puede incitar al inicio temprano o al incremento del consumo de alcohol. Además, también no sabemos que el consumo de alcohol podría incrementar el riesgo de otras situaciones como violencia. Entonces, hemos visto, lo que se ha reportado también hasta el momento es que ha incrementado las situaciones de violencia en el hogar, ¿no? Las líneas de atención psicológica telefónica o a distancia, pues también reportan esta situación. Entonces, el alcohol o el consumo de alcohol pues se ha asociado a estas situaciones de violencia. Por tal motivo, sí es muy importante evitar el consumo para prevenir también estos otros riesgos a los que pueden estar expuestos las personas. Bueno, finalmente debemos de comentar todo lo relacionado con las consecuencias del consumo de alcohol y la COVID-19 a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? No hay que dejarlos fuera, hay que también que se involucren y que también estén informados respecto a las consecuencias que puede tener el consumo durante esta pandemia. Y bueno, también otros factores, ¿no?, a los que se enfrentan las personas que consumen sustancias, no solamente en esta pandemia, sino desde antes, es justamente al estigma y a la discriminación, ¿no? Que eso puede derivar a que no tengan el acceso adecuado o tengan un acceso limitado a los servicios de salud, al cuidado de su salud, tanto física como mental, ¿no? También puede llegar a generar que tengan falta de vivienda, de empleo y mayor probabilidad de encarcelación. Entonces, estas situaciones, como les decía, han estado presentes desde antes, pero en estos momentos, ¿no?, estos factores incrementan también el riesgo de contraer COVID en los consumidores, ¿no? Bueno, otro punto importante que también se está notando en esta pandemia es que justo el comportamiento adictivo puede llegarse a exacerbar o a incrementar cuando hay pocos refuerzos positivos en el entorno, ¿no? Cuando hay pocas cosas o actividades placenteras por hacer, cuando o ya no convivo o ya no interactúo con personas como antes lo hacían, ¿no? Entonces, eso también puede complicar el consumo, ¿no? Porque pues a lo mejor yo antes sí evitaba o ya no consumía porque tenía varias actividades, porque realizaba ejercicio fuera, iba a clases de yoga o de algún otro deporte, iba a visitar a mis amigos, ¿no? Y ahora, pues con todos estos cambios que ha habido, pues se presentan dificultades para seguir haciendo estas actividades y eso puede ser un factor que me lleve nuevamente al consumo. Entonces, también durante esta pandemia, pues respecto a los tratamientos, representa un reto porque justamente es tratar de identificar, bueno, en estos momentos, aunque ya no puedo hacer esas actividades que me generaban placer, ¿qué sí puedo hacer para nuevamente obtener esos refuerzos positivos y así evitar el consumo o prevenirlo? Bueno, también, como también ya lo comentábamos al inicio de esta presentación, justo la pandemia, ¿no? Ha habido una interrupción en el acceso a los servicios de tratamiento en adicciones. Afortunadamente ahora pues ya que se están retomando actividades, muchas actividades pues se cambiaron y en vez de hacerse presencial ahora son a distancia, ¿no? Y eso también ha ayudado a que las personas que consumen sustancias pues tengan un acceso a los servicios de salud, ¿no? Así como lo venían haciendo antes. Bueno, también las implicaciones que tuvo esta pandemia fue, por ejemplo, en cuanto a no solamente a los tratamientos psicosociales, ¿no?, sino también a los tratamientos farmacológicos. Mucha gente pues también tuvo que suspender su tratamiento, entonces ha implicado una serie de retos que pues se está trabajando para prevenir que las personas se queden sin acceso a este tipo de tratamientos.
Entonces, bueno, justo ahorita me gustaría que ya nos enfoquemos como tal al tratamiento, ¿no? A las posibilidades que tenemos en estos momentos respecto a la pandemia, lo que podemos hacer, ¿no? A pesar de todo lo que está ocurriendo, qué es lo que ya se está haciendo para asegurar que estas personas tengan acceso a tratamiento, ¿no? Entonces, justamente muchas intervenciones que han sido presenciales, bueno, ahora están siendo a distancia, a través de línea telefónica, ¿no? Entonces, es una forma de irnos adaptando a estos nuevos cambios, ¿no? Y bueno, también la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito propone una serie de recomendaciones, ¿no? de pasos a seguir durante esta pandemia para pues asegurar el acceso adecuado a los servicios de salud, ¿no? Y bueno, lo que se plantea es que en la actual pandemia es importante garantizar la continuidad y el acceso adecuado a los servicios de salud y protección social para las personas que consumen drogas, ¿no? Esto incluye tanto los tratamientos o intervenciones psicosociales como también los tratamientos farmacológicos. Y bueno, ¿qué sugerencias se proponen justamente para lograr que las personas tengan este acceso en el servicio? Bueno, pues de forma como general, como se ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia, ¿no? En el caso en el que la atención a lo mejor no pueda ser a distancia, pues en los establecimientos asegurar al personal, también a las personas que acuden a los servicios para justamente reducir los riesgos asociados al contacto directo con las personas, ¿no? Por ejemplo, que se reorganicen las salas de espera y, bueno, todas las medidas que se han estado implementando hasta el momento, el uso de cubrebocas, tener dispensadores para con gel antibacterial para desinfectar las manos, ¿no? Entonces, todas estas recomendaciones son importantes seguirlas llevando a cabo, porque eso también es lo que nos va a permitir continuar con el servicio de tratamiento, ¿no? Entonces, pues seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto al lavado regular de manos, como les decía, utilizar dispensadores, ¿no? Utilizar carteles respecto a cómo lavar adecuadamente las manos, respecto al uso de cubrebocas, respecto a mantener el distanciamiento, ¿no? La sana distancia. Entonces, son las recomendaciones que es importante seguir en dado caso que la atención no se pueda dar de forma o a distancia, o que justamente se esté brindando ya de forma presencial. Bueno, entonces es importante darle continuidad a las intervenciones psicosociales. Como lo decía, pues muchas ya se han pasado de ser presenciales a distancia, ¿no? A través de llamadas telefónicas, a través de internet, de videoconferencia, ¿no? Y en dado caso, pues que no pueda hacerse así, que sea presencial, bueno, tomar las medidas y los cuidados necesarios. Y lo mismo con el tratamiento farmacológico, es importante darle continuidad. Sabemos que muchas de las personas que presentan un consumo de sustancias, ¿no? Que ya presentan dependencia, requieren de un tratamiento farmacológico, entonces hay que identificar qué medidas se pueden implementar para no interrumpir este tratamiento, ¿no? Considerar, por ejemplo, la entrega a domicilio, las recetas extendidas o formulaciones de liberación prolongada. Entonces, son unas de las sugerencias para lograr que el servicio continúe y que no se vea interrumpido. Y bueno, ahora sí me gustaría enfocarme a como tal el manejo, a las intervenciones psicosociales respecto al consumo de sustancias que podemos hacer, lo que se ha hecho en cuanto al consumo y cómo se puede adaptar también en estos momentos en los que nos estamos encontrando. Y bueno, para eso me gustaría, o lo que vamos a hablar hoy justamente es del consejo breve, ¿no? Hay otras intervenciones más especializadas en cuanto al consumo, hay intervenciones pues ya más intensivas, ¿no? Pero el consejo breve nos ayuda porque ya nos permite orientar a la persona respecto al consumo de sustancias, ¿no? Para lograr un cambio en el consumo, y no solamente en el consumo, sino también nos puede ayudar a motivarla a que si identificamos ya un consumo mayor, ya una dependencia, poder motivarla a que acuda a un tratamiento más especializado, ¿no?
Además, también la consejería breve, ¿no? No solamente se puede brindar por alguien especialista en adicciones, el consejo breve justo lo puede brindar cualquier profesional de salud que esté capacitado en esta intervención, trabajador social, enfermeros, médicos. Entonces, justamente esta intervención nos permite orientar a la persona en cuanto al consumo, favorecer un cambio conductual, y lo importante justo de esta intervención es que lo puede brindar cualquier profesional de la salud, ¿no? Y bueno, ya nada más antes de entrar como tal al tema de consejería breve, me gustaría nada más retomar algunos conceptos básicos respecto al consumo. Seguramente ustedes ya también los conocen, pero nos permite contextualizar y entender cómo brindar el consejo, la consejería breve. Entender el consumo y así poder orientar la atención. Entonces, me gustaría hablar de los patrones de consumo, ¿no? Que son o se refieren a aquellos primeros indicadores que es muy importante que exploremos con las personas atendidas y que consumen sustancias, ¿no? Entonces, es importante indagar respecto a la cantidad, a la sustancia consumida, ¿no? A la cantidad, a la frecuencia con que se consume y sobre todo a las consecuencias asociadas a dicho consumo. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de patrones de consumo, ¿no? Y se pueden clasificar en estos 4. El primero de ellos pues, es la abstinencia, cuando no se está presentando consumo, el uso, y posteriormente sigue el abuso y la dependencia, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo de forma detallada cada uno de ellos, pero justamente es importante entender e identificar cuando atendemos a alguna persona, en qué patrón de consumo se encuentra, porque eso nos va a permitir dirigir la atención y también nos va a permitir saber qué tipo de estrategias nos pueden ayudar a lograr un cambio en cuanto a ese consumo. Entonces, el primer patrón que tiene que ver con el uso, ¿no? Es un consumo que es ocasional, irregular, aislado, ¿no? Y que no está generando en ese momento consecuencias negativas para la persona que consume o para su entorno. Es así que es un consumo experimental y no problemático, ¿no? En cuanto a este patrón de consumo, las únicas sustancias que se pueden quedar como tal en ese nivel es el consumo de alcohol y los medicamentos controlados, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más del alcohol, pero en el caso de los medicamentos controlados, bueno, pues cuando seguimos una receta, cuando nos adherimos a un tratamiento farmacológico, estamos haciendo uso de ese medicamento que no me está generando un problema mayor, que no me está generando a lo mejor dependencia, sino que yo estoy adherida a un tratamiento farmacológico. Y bueno, solamente reitero, son estas 2 sustancias las que pueden permanecer en este patrón de consumo, ¿no? Otras sustancias ya no hablaríamos de un uso, es decir, de un uso que sea, por ejemplo, de bajo riesgo de tabaco, por ejemplo, ahí ya no estaríamos hablando de un consumo así, simplemente cuando hablamos de alcohol y medicamentos controlados. Y ahora sí, en cuanto al alcohol, justamente cuando se queda en un patrón de consumo de uso, se le puede también denominar como consumo de bajo riesgo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de consumo de bajo riesgo? Bueno, pues la OMS ha establecido una serie de lineamientos respecto a lo que es el consumo de bajo riesgo, ¿no? Y cambia un poco en cada país, pero hay una unidad de medida estándar o una copa estándar que lo que justamente nos va a permitir identificar es la cantidad consumida por copa, y así nos permite medir de forma precisa cuánto alcohol está consumiendo una persona y cómo es que podemos establecer este consumo de bajo riesgo, ¿no? Entonces, una copa estándar o una unidad de medida estándar es, por ejemplo, una botella de cerveza, una lata, una botella de 350 mililitros, ¿no? Por ejemplo, un caballito de tequila, una copa de vino. Entonces, esa es aproximadamente la cantidad de alcohol cuando hablamos de una copa estándar, ¿no? Me parece que son 12 gramos de alcohol lo que contiene cada una de estas copas.
y que justamente esta medida me va a permitir a mí en la atención identificar en qué patrón de consumo se encuentra la persona, ¿no? Y bueno, en cuanto a hombres o mujeres, el límite de consumo por ocasión es un tanto diferente. En el caso de mujeres es de 3 copas por ocasión, un máximo de 3 copas, y en el caso de los hombres es un máximo de 4 copas. Estas diferencias se deben al metabolismo, dado que las mujeres metabolizamos de forma más lento el alcohol y por eso hay estas diferencias, ¿no? Entonces, algo que es muy importante considerar en cuanto a este consumo de bajo riesgo, como su nombre lo dice, quiere decir que implica que sigue habiendo un riesgo, o sea, no es sinónimo de que no hay riesgo, ¿no? A pesar en pequeñas cantidades puede haber riesgo en la salud de las personas. Por tal motivo, este tipo de lineamientos que propone la OMS no se trata de que los recomendemos, como se los decía, nosotros como profesionales de la salud, la recomendación que siempre vamos a dar tiene que ser la abstinencia, ¿no? Y bueno, como les decía, no son recomendaciones, son límites de consumo. Y también algo muy importante a considerar en estos límites de consumo es que solamente aplica para aquellas personas que no tienen alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, hipertensión o alguna otra complicación. Entonces, solamente aplica para personas sanas. Si hay alguna complicación, ya no aplican estos mismos límites en cuanto al consumo. También para aquellas personas que no estén bajo un tratamiento médico y para los adultos. En el caso de los adolescentes, también siempre la recomendación va a ser la abstinencia. Y bueno, como les decía, justo bajo riesgo no significa que no hay riesgo, ¿no? Aún dentro de estos límites pueden presentarse problemas y aún así hay un riesgo al consumir alcohol. Ahí antes de que sigas me gustaría aclarar un punto. Si la persona está tomando psicofármacos, o sea, las personas que ya están tomando psicofármacos, también estos límites no son exactamente precisos. O sea, también ese es otro punto, ¿no? Sí, o sea, claro. Si es una persona que ya está tomando fármacos de que trabajan en el sistema nervioso central, no necesariamente se cruza, como de repente la gente cree, sino que los efectos secundarios de los fármacos y del alcohol se potencian unos con otros y esto cambiaría un poco más. Exacto, entonces podemos ver que estos límites se aplican para muy pocas personas, ¿no? Y que justamente no son una recomendación. Como para el 40% de la población. Exacto. Entonces, sí, solamente nos permiten identificar, ¿no? Hasta qué punto puede ser este consumo de bajo riesgo, pero vemos que aplica para solamente aquellas personas que no tienen alguna otra problemática. Y no sé si sea como importante, pero las 4 copas no son seguidas una tras otra, ¿no? O sea, exacto, sí. Debe haber un espacio entre ellas, ¿no? Sí, así es la recomendación, o bueno, lo que plantea la OMS también es que sea una copa por hora, ¿no? Y que tratemos de comer entre copa y copa, ¿no? De no tener todo el tiempo la copa en la mano, que son una serie de recomendaciones respecto a este consumo de bajo riesgo. Y, perdón, ¿y hay una justificación entre el número de cantidad para los hombres y las mujeres? Sí, lo que les comentaba es justo por el metabolismo, ¿no? Las mujeres metabolizamos de forma más lenta el alcohol y por eso es esta la diferencia, ¿no? En cuanto a hombres y mujeres. Y bueno, eso cuando hablamos de uso, ¿no? El siguiente patrón de consumo ya es un abuso, que ya es la conducta de consumo de sustancias que daña o amenaza con dañar la salud física, mental o social de una persona o de la sociedad en general, ¿no? Entonces, aquí también es importante aclarar que en el caso de todas las drogas ilegales, ¿no? Ya se considera abuso cualquier uso de estas sustancias. En el caso de las drogas ilegales no podemos hablar de un consumo de bajo riesgo como es en el caso del alcohol, y en el caso, por ejemplo, de tabaco o inhalables tampoco podemos hablar de un consumo de bajo riesgo, por lo que también, sobre todo en estas sustancias, también siempre la recomendación será la abstinencia, ¿no? ¿Y por qué no hay un consumo de bajo riesgo? Justo por todos los daños que estas drogas generan en el organismo. Y bueno, ya el último de estos patrones de consumo es la dependencia.
que justamente consiste en un comportamiento en el que el consumo es la prioridad de la persona, ¿no? Ya sea de una o de todas las sustancias que consume, y que es prioridad o que está frente a otros comportamientos que pueden ser socialmente saludables y relevantes. Entonces, el consumo aquí ya compite con ese tipo de comportamientos y es una gran prioridad para la persona. Y dado que es una gran prioridad, entonces el consumo continúa, ¿no? A pesar de todos los efectos adversos que ya puede tener en el organismo y todas las consecuencias asociadas a este consumo, ¿no? Ya es un patrón de consumo compulsivo en el que la persona emplea mucho tiempo en la búsqueda de la sustancia, en la recuperación también de la sustancia y mucho tiempo también en conseguir esta sustancia. Entonces, aquí para el caso de la dependencia es importante también tener en cuenta 3 conceptos fundamentales que también los debemos de indagar durante la intervención para identificar si tiene una posible dependencia, que justamente es la tolerancia, que hace referencia a cuando la sustancia ya no tiene el mismo efecto. Por lo tanto, la persona empieza a consumir mayores cantidades de la sustancia para obtener un efecto como al inicio, un efecto similar. Otro de los conceptos importantes es justo el síndrome de abstinencia, que es la aparición de una serie de síntomas muy adversos, ¿no? Que vienen después de que se interrumpe la sustancia, ¿no? Si yo dejo de consumir unos días, aparecen estos síntomas que son muy desagradables y esto genera que nuevamente recurra al consumo para aliviar o detener estos síntomas que son muy molestos. Y bueno, otro es el descontrol de la ingesta, que bueno, aquí hace referencia, justo como su nombre lo dice, a que la persona pierde el control del consumo, ¿no? Es decir, él puede estar muy motivado o la persona puede decir, solamente me tomaré 2 copas, o solamente voy a ir y me voy a tomar una cerveza, pero una vez que inicia el consumo, ya no lo puede controlar, ¿no? Ya no cumple con ese nada más una copa, sino que ya se excede y ya bebe de más. Entonces, si la persona presenta ya síntomas relacionados con estas áreas, podríamos hablar de que está presentando ya una dependencia al consumo de sustancias. Y bueno, ahora sí me gustaría adentrar de lleno a lo que es la consejería breve. Como les decía, es una intervención, como su nombre lo dice, breve, que puede ser de una sesión y que lo que nos va a permitir es detectar de forma temprana a las personas que están consumiendo sustancias, y no solamente eso, sino también nos puede ayudar a motivar a la persona a que inicie un tratamiento más intensivo, ¿no? Porque puede ser que cuando empezamos a hacer la evaluación o empezamos a brindar esta atención a la persona, identifiquemos que la consejería breve a lo mejor no puede ser suficiente. Entonces también podemos apoyarnos de esta consejería para tratar de motivarla a que vaya a un tratamiento que sea más especializado debido a que su consumo ya implica a lo mejor una dependencia, ¿no? También esta consejería nos puede ayudar a evitar deserciones durante la intervención y, como les decía, ¿no? Esta consejería breve la puede aplicar cualquier profesional de la salud que esté capacitado. Entonces, ayuda mucho para aquellos lugares o servicios en los que no se cuente con, por ejemplo, profesionales especializados en adicciones o que carezca de algunos recursos o servicios. Entonces, la consejería también nos va a ayudar mucho en esas situaciones. Entonces hay como varios modelos de consejería, ¿no? Uno en México bastante utilizado es el que vamos a ver el día de hoy, que justamente se le llama IDEAS, porque, bueno, el primero de estos componentes es indaga, el siguiente es dialoga, establece metas, acompaña y el seguimiento, ¿no? Entonces, de forma general, esto es lo que compone a la consejería breve y que en cada uno de estos pasos nos va a ir permitiendo evaluar a la persona, identificar la problemática de consumo y también guiarla, motivarla a lograr una meta de cambio, ya sea que acuda a un tratamiento más especializado, ya sea que logre la abstinencia, ¿no? Etcétera. Entonces,
como tal, antes de entrar a cada uno de estos pasos que componen la consejería breve, me gustaría hablar de forma general lo que es muy importante que contenga una intervención, ¿no? Ustedes ya lo deben saber, entonces solo me gustaría pues mencionar algunos puntos que son importantes, ¿no? Entonces, en todo momento hay que usar herramientas efectivas de comunicación, que ahorita vamos a ver de forma más específica qué habilidades de comunicación son las que es importante que implementemos, ¿no? Y también hay una serie de cuestiones que hay que evitar realizar al momento de dar la atención, como pues no discriminar a las personas que consumen sustancias o que tienen algún otro trastorno, ¿no? No pasar por alto las prioridades o los deseos de las personas, porque eso es común en el consumo de sustancias, que muchas veces las personas llegan a la atención no por el consumo, sino por otra problemática, y en la evaluación se identifica que también hay consumo, ¿no? Entonces, también hay que darle prioridad a estas problemáticas que también reporta la persona, obviamente sin olvidar el consumo, pero si la persona viene por otra situación o busca la atención por otra situación, pues también hay que darle prioridad, ¿no? Igualmente no hay que tomar decisiones en el nombre o en el lugar de la persona. Y bueno, siempre tratar de usar un lenguaje muy claro y evitar usar tecnicismos al momento de explicarle el tratamiento. Bueno, aquí lo que sí debemos de hacer, ¿no? Como ustedes ya saben, pues siempre tratar a la persona con respeto y dignidad, proteger la confidencialidad de la información, garantizar la privacidad en el entorno clínico, brindar siempre acceso a la información, explicar de la mejor forma el tratamiento que se le está proponiendo, ¿no? Asegurar a la persona de que otorgue su consentimiento respecto a recibir el tratamiento. Y algo también muy importante en todas las intervenciones es promover la independencia y la autonomía de la persona, ¿no? Y bueno, también darle a las personas con algún trastorno acceso a opciones para tomar decisiones fundadas, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con la autonomía y la independencia que le vamos a brindar a la persona durante la intervención. Y bueno, también los componentes principales en una intervención, sobre todo de consumo de sustancias, nos deben permitir identificar y definir de forma muy clara la conducta problema, o en este caso la conducta de consumo, ¿no? Si nosotros entendemos y comprendemos la conducta y entendemos qué factores están asociados a que se presente, nosotros podemos diseñar o hacer una planeación respecto al cambio de dicha conducta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificar la función que cumple el consumo en la vida de la persona, identificando todos los factores que preceden dicha conducta y las consecuencias asociadas al consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, habrá una persona que a lo mejor consume para disminuir la ansiedad. Entonces, si eso es lo que identificamos en la evaluación, habrá que buscar conductas alternativas que le permitan reducir esa ansiedad sin necesidad de consumir, ¿no? Que estas conductas alternativas también le permitan a la persona acceder a reforzadores similares sin necesidad de consumir. Y que justamente no solo las consecuencias, es importante evaluar no solamente las consecuencias graves o, digamos, negativas del consumo, sino también es importante identificar los reforzadores o consecuencias a corto plazo, que son a veces placenteras, que mantienen el consumo, porque así yo también puedo identificar qué conductas alternativas podrían brindarle a la persona reforzadores similares a los que a lo mejor obtiene con el consumo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden consumir para socializar o para convivir con sus amigos. Bueno, entonces en la intervención podremos identificar qué habilidades le podrían ayudar a la persona a socializar y a convivir con sus amigos sin necesidad de consumir. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a cada uno de los pasos de la consejería breve. El primero de ellos es indaga, ¿no? Como veíamos y como su nombre lo dice, pues justamente en este paso vamos a indagar y a obtener información
respecto al consumo de sustancias, ¿no? Hay que identificar qué sustancias está consumiendo, evaluar el patrón de consumo, evaluar la cantidad consumida, la duración del consumo, con qué frecuencia lo hace, la vía de administración, en qué situaciones consume. Igualmente es importante que identifiquemos y evaluemos los indicadores de dependencia, ¿no? Si hay síntomas relacionados con el síndrome de abstinencia, si hay un descontrol de la ingesta o ya hay tolerancia, ¿no? Y obviamente vamos a también evaluar e indagar las consecuencias asociadas a su consumo, si ha tenido problemas económicos en la escuela, familiares, legales, laborales, ¿no? O sea, qué consecuencias identifica la persona relacionadas con su consumo de sustancias. Y bueno, para realizar o más bien las estrategias que vamos a utilizar dentro de este paso, pues una de ellas, ¿no?, que nos va a ayudar mucho a recabar la información son las preguntas abiertas, ¿no? Preguntar, por ejemplo, en qué situaciones consumes normalmente, con qué personas lo haces, cuéntame acerca de las consecuencias que has tenido por consumir alcohol, ¿no? Por ejemplo, también nos va a ayudar mucho mostrar empatía, no solamente en este paso, sino en general durante toda mi intervención, ¿no? O sea, porque sabemos que el consumo de sustancias no solamente va a tener consecuencias negativas, ¿no?, sino también habrá ciertos beneficios que la persona identifique por el consumo. Entonces hay que ser empáticos en cuanto a esta situación. También si la persona pues reporta cierto malestar o enojo, ¿no?, como, bueno, es que me molesta que mi pareja no me deje tomar los fines de semana con mis amigos. O sea, también en esos momentos es importante mostrar empatía para que la persona se sienta escuchado, ¿no? Como entiendo que te sientas molesto por esta situación que ocurre con tu pareja, ¿no? De que no quiera que tomes los domingos. O sea, también es importante mostrar empatía durante la intervención, ¿no? Y una habilidad fundamental que nos va a ayudar mucho es la de resumir, ¿no? Nos permite aclarar la información, nos permite también regresarle la información a la persona respecto a lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hasta el momento me has comentado que has tenido problemas en la escuela, que has faltado algunas clases, también tu mamá te regaña constantemente porque consumes sustancias. ¿Es así? ¿No? Entonces, estos resúmenes me van a permitir aclarar la información que ya me ha dado la persona y también regresarle lo que ella me está diciendo. Bueno, el siguiente paso es el dialoga, ¿no? Entonces, ya una vez que recabamos información respecto al consumo, respecto a su patrón de consumo, respecto a las consecuencias asociadas, el siguiente paso pues tiene que ver con la retroalimentación principalmente de la información que ya obtuvimos. Es decir, aquí va a ser momento de regresarle toda la información a la persona. Si, por ejemplo, aplicamos algún instrumento de tamizaje, de evaluación, pues vamos a retroalimentar sus resultados. Y esta retroalimentación tiene que ser muy personalizada, ¿no? Vamos a explicarle las consecuencias asociadas a su consumo, ¿no? Vamos, obviamente, a retomar la que la persona ya nos dijo y también a expresarle o comentarle las consecuencias que podrían ocurrir si su consumo continúa de la misma manera. También aquí vamos a explicar el proceso adictivo, es decir, explicarle a partir de toda la información que nos dijo en qué patrón de consumo se encuentra, si está en un consumo experimental, si está en un consumo de abuso o ya una dependencia, ¿no? Y también señalarle la importancia de tomar medidas para reducir el riesgo a presentar algún problema mayor. Y bueno, las estrategias que aquí vamos a utilizar justamente es devolverle la información, ¿no? Parafraseando, resaltando las consecuencias. Aquí es muy importante porque justamente vamos a explicarles las consecuencias que puede tener el consumo, pero retomando las consecuencias que él ya ha presentado y que la persona está comentando, ¿no? No vamos a decirle, bueno, es que
fumar genera cáncer y no, sino más bien enfocarlas a lo que la persona nos dice, ¿no? O sea, me comentas que el consumo de tabaco pues te ha generado problemas en tu casa porque no te dejan fumar adentro, por ejemplo, o porque tu mamá te regaña, o porque a tu pareja no le agrada, ¿no? Entonces, identificando las consecuencias que ha tenido, ¿no? O me dices que ya te ha generado problemas en tu salud física, que tienes dolores de garganta, que haces ejercicio y te cuesta respirar. Entonces, todas estas consecuencias se las vamos a devolver retomando lo que la persona ya nos dijo. También esta retroalimentación pues tiene que ser, como se lo dije, personalizada. Vamos a brindar en este paso también una psicoeducación igual personalizada, considerando también los motivadores de la persona, ¿no? Y bueno, durante toda la intervención también siempre hay que tener una escucha reflexiva, y en este paso algo muy importante es que vamos a fomentar una discrepancia. Es decir, vamos a motivar a la persona a que ya verbalice sus motivos de preocupación por el cambio, ¿no? Y obviamente vamos a ir trabajando para que esta motivación aumente y que la persona justamente identifique y verbalice cuáles serían tanto los beneficios de un cambio como también, por ejemplo, las desventajas que tendría continuar con un consumo similar, ¿no? Y bueno, justo esta herramienta de balance decisional nos ayuda mucho a generar esta discrepancia, porque también las personas que llegan a atención, no todas van a estar motivadas a un cambio, no todas van a observar consecuencias o problemas asociados a su consumo. Entonces, justamente nuestra labor como profesionales de la salud es guiar a la persona y motivarlo a que identifique las ventajas que tendría para él un cambio en su consumo, ¿no? Y esta herramienta que se le conoce como balance decisional, pues nos puede ayudar a que la persona empiece a identificar o a generar esta ambivalencia o discrepancia, ¿no? En cuanto al consumo o al no consumir. Y bueno, pues probablemente ustedes o muchos de ustedes conocen ya este ejercicio, ¿no? Que justamente consiste en identificar las ventajas y desventajas del consumo y las ventajas y desventajas del cambio, considerando aspectos personales, familiares, académicos, laborales, ¿no? Relaciones personales, de pareja. Entonces, la idea es que se convierta como en una balanza, ¿no? Y lograr que justamente el cambio o la decisión de cambiar el consumo tenga mayores ventajas para la persona y menos desventajas, ¿no? Y que viceversa, el consumo pues tenga mayores desventajas y menores ventajas, ¿no? Entonces, este ejercicio nos puede ayudar a generar justamente esa ambivalencia en las personas y que reflexione respecto a su consumo. Y bueno, la parte de psicoeducación también es muy importante durante esta consejería breve, ¿no? Entonces, aquí nada más señalar una serie de mensajes que son fundamentales en la parte de la psicoeducación, ¿no? Que nos pueden también ayudar a guiar a la persona a que se informe respecto al consumo de sustancias, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro que los trastornos por consumo de sustancias a menudo pueden ser tratados de forma eficaz y las personas pueden mejorar si reciben este tratamiento adecuado y oportuno. Hablar acerca del consumo de sustancias puede producir sentimientos de turbación o vergüenza en muchas personas. Entonces, también esto puede ser uno de los motivos por los cuales no quieran acudir a tratamiento, ¿no? Por el miedo a sentirse juzgados o porque también a veces hay muchas ideas erróneas en torno a los tratamientos. A veces se cree que solamente son residenciales o que son anexos, ¿no? Entonces también eso puede ser un impedimento para que la persona acuda a tratamiento y por lo tanto también nuestra labor es eliminar estas ideas erróneas en torno al consumo y a los tratamientos. Utilizar como profesionales de la salud un enfoque libre de prejuicios. Si las personas se sienten juzgadas, pueden estar menos abiertas a hablar con el profesional de la salud y por lo tanto hay que tratar de evitar justo juzgar a la persona,
de discriminarla, ¿no? Y de no expresar a lo mejor sorpresa ante las respuestas que a veces nos pueden dar las personas. Comunicar de manera confiable que es posible detener o reducir el consumo peligroso o nocivo de alcohol, ¿no? Como decíamos, el tratamiento lo que busca desde la consejería breve es lograr cambios en el consumo, ¿no? Entonces, es posible detener, ¿no? Lograr la abstinencia del consumo de alcohol y de otras sustancias. La mayoría de las personas tiene mayores probabilidades de tener éxito en reducir o suspender el uso de sustancias si la decisión es suya. Eso también es un punto importante. En toda la intervención, finalmente, la decisión la va a tomar la persona. Nosotros como profesionales de la salud podemos guiar o ayudar a la persona a que logre un cambio, pero el que va a decidir va a ser la persona atendida. Bueno, ya el siguiente tiene que ver con el establecimiento de metas y planes de acción, ¿no? Entonces ya evalué, ya indagué respecto al consumo, ya di retroalimentación respecto a sus resultados, ya a lo mejor se genera una discrepancia, ya la persona a lo mejor empieza a identificar justamente los motivadores para un cambio en su consumo y ya es en este momento cuando podemos empezar a definir una meta de consumo. Como les decía al inicio, la finalidad de la consejería breve sí es definir una meta con la persona, pero no necesariamente tiene que estar asociada con el consumo. También podrá ser una meta, por ejemplo, de asistencia a un tratamiento más especializado, ¿no? Entonces, la meta sí puede ir dirigida a la reducción o a la abstinencia del consumo, pero también esta meta o este plan de acción que voy a realizar con la persona puede ir dirigido a lograr que la persona acuda a un tratamiento ya más especializado, ¿no? Entonces, estas metas que vamos a definir con la persona tienen que ser muy claras, tienen que estar muy bien definidas y sobre todo tienen que ser viables, es decir, tienen que poderse cumplir. No vamos a vamos a tratar de que la persona identifique metas realistas, ¿no? No metas que a lo mejor son muy imposibles de cumplir, porque lo único que esto puede generar es que la persona obviamente pues le resulte muy complicado lograrla y que eso resulte en que pues se desmotive y que a lo mejor incremente su consumo, ¿no? Por ejemplo. Entonces siempre hay que tratar de que estas metas sean muy bien definidas, ¿no? Y sobre todo también pues claras. O sea, una meta, por ejemplo, que sea ir al psicólogo. Es una meta poco clara porque hay que definir exactamente a dónde voy a ir, cómo voy a ir, cuándo, considerar a lo mejor posibles obstáculos, a lo mejor pues no tengo dinero, o a lo mejor no sé dónde queda, o no sé cómo llegar, ¿no? Entonces hay que considerar todos esos obstáculos, o a lo mejor pues cuido a mis hijos, no tengo con quién dejarlos para que yo pueda ir al tratamiento, o trabajo y a la hora que salgo ya está cerrado la clínica, ¿no? Entonces hay que pensar en todos estos posibles obstáculos, porque eso me va a permitir definir el plan de acción para lograr esa meta. Entonces, para definir mi meta tengo que analizar la situación, ¿no? Es decir, entender muy bien qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en dónde, describir paso por paso, ¿no? A veces pareciera como muy tedioso o a lo mejor muy bobo ir dando paso por paso, pero eso va a permitir que la persona tenga mayor estructura en lo que tiene que hacer respecto al logro de esa meta, ¿no? Y obviamente, pues identificar obstáculos como yo les comentaba, ¿no? Y las estrategias que vamos a ir implementando durante este paso y en general durante toda mi consejería breve es devolver la responsabilidad a la persona sobre su conducta y el cambio es una decisión personal, lo que les decía, ¿no? Nosotros podemos guiar a la persona, motivarla a que ocurra este cambio, pero nosotros como profesionales de la salud no podemos imponerle la meta. Tiene que ser él quien defina esta meta de consumo, obviamente bajo nosotros ayudándolos a que sea definida, que esté clara, ¿no? Pero la decisión tiene que ser de la persona. Y bueno, también parte de este establecimiento de metas y de planes de acción es identificar conductas alternativas para el cambio, considerando obviamente los recursos de la persona, ¿no? Si su meta a lo mejor efectivamente ya es no fumar, bueno, entonces
Ahora, para que te trates de relajar, ¿qué vas a hacer? Bueno, una estrategia de respiración, voy a caminar un poco, voy a hacer ejercicio o me voy a dedicar a escribir, o sea, buscar actividades que le puedan ayudar a relajarse, considerando obviamente los recursos de la persona, o sea, tampoco le va a poner a actividades que a lo mejor a él no le agradan hacer o que tampoco cuentan los recursos para realizar dichas actividades. Y bueno, pues también si identifican, ¿no? También esta consejería breve está basada en la solución de problemas porque estamos identificando la conducta que puede ser problemática y que estamos identificando posibles soluciones a dicha situación, ¿no? Y también lo que va a lograr mayor efectividad en la consejería breve y en cualquier intervención son los ensayos conductuales, ¿no? Es muy importante que durante la intervención practiquemos con las personas las habilidades que le vamos a enseñar. Si yo le estoy enseñando a realizar la respiración profunda, tengo que modelarle a la persona y realizarla con ella porque eso va a permitir que la persona tenga mayores probabilidades de éxito en realizar esa conducta. Si le estoy enseñando habilidades de comunicación para que pueda hablar con su pareja, ¿no? Entonces hay que modelar y hacer ensayos conductuales de cómo puede implementar esas habilidades de comunicación fuera de la consulta, ¿no? Entonces los ensayos conductuales van a ser fundamentales para lograr un cambio y lograr para que la persona logre de forma más fácil la meta propuesta. Y bueno, el siguiente es justamente el acompañar en el proceso de cambio, ¿no? Entonces aquí consiste en implementar estrategias que aumenten la probabilidad de logro de la meta, ¿no? Entonces justo por eso es importante identificar los obstáculos porque es lo que me va a permitir saber apoyar a la persona para que haya un aumento en esta probabilidad de lograr la meta, ¿no? Por ejemplo, si su meta es justamente acudir a un servicio más especializado, bueno, mi labor será ayudarla a identificar la dirección, el teléfono, si es posible en ese momento llamar para agendar una cita, ¿no? Entonces, eso es como la parte de acompañamiento, ¿no? A apoyar a la persona que sea más probable que logre esta meta, ¿no? Brindándole la información necesaria, si es posible algún recurso respecto a una necesidad específica. Y bueno, ya el último de estos pasos de la consejería breve es el seguimiento, ¿no? El seguimiento es fundamental para cualquier intervención, ¿no? Hay que realizar este seguimiento para identificar, pues, los efectos de esta consejería breve, ¿no? Si la meta era que acudiera al tratamiento, pues, verificar si pudo acudir, si la atendieron, ¿no? Entonces, es muy importante realizar el seguimiento. Si es posible, pues ya sea de forma presencial o a través de un correo electrónico, un mensaje, una llamada. ¿Y qué es lo que se va a hacer en este seguimiento? Nuevamente, la retroalimentación respecto a si se logró la meta. Aquí es muy importante el reconocimiento de los logros de la persona, ¿no? El reforzar los cambios que tuvo, por mínimo que sea. A lo mejor ya empezó a hacer ejercicio, bueno, felicitarlo, o a lo mejor no ha logrado la abstinencia, pero ya hubo una disminución en su consumo. Entonces, también reconocer todos estos logros que ha tenido la persona es fundamental durante el seguimiento, ¿no? Brindarle mayor información, si es necesaria, respecto a otros posibles servicios de salud, si a lo mejor a donde la referí no la pudieron atender, bueno, a dónde más poder acudir, si es necesario, si también el tiempo si el tiempo es considerable, bueno, a realizar nuevamente otro plan de acción, ¿no? Bueno, ahora ya fui a mi terapia, pero no he dejado a lo mejor mi consumo, bueno, considerar posibles obstáculos y elaborar nuevamente un plan de acción que le permita lograr la meta a la persona y, bueno, considerar la referencia si es necesario, si a lo mejor no hemos visto cambios en cuanto a sus consumos, pues tal vez la posibilidad de referir a un tratamiento ya más especializado. Y bueno, ya para justamente cerrar con esta parte de consejería breve, ¿no? Cualquier plan de tratamiento debe contener los siguientes puntos, que también es algo que hemos visto en cuanto a la guía MHGAP, ¿no? Que es la parte de psicoeducación,
reducción de estrés y fortalecer el soporte social, promover el funcionamiento de la vida diaria, tratamiento psicológico e intervenciones farmacológicas, ¿no? Entonces, todo plan de tratamiento debe incluir estos 5 componentes. Y bueno, obviamente siempre durante toda la intervención estar pendientes y estar alertas si se requiere algún tipo de urgencia o de atención de urgencia, ¿no? Para la derivación oportuna. Y bueno, ya ahora sí, ya casi para terminar, me gustaría nada más dejarles los teléfonos que ahorita están disponibles para la atención a distancia, ¿no? Uno de ellos es el programa de atención psicológica a distancia de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ahí está el número, es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. La línea de la vida de CONADIC, que también pues se dedican al tratamiento para las adicciones, ¿no? Y se está abierto las 24 horas del día. Centros de integración juvenil, ¿no? Que aquí pues son opciones para el tratamiento en estas circunstancias. Y bueno, también hay una serie de cursos de atención, cursos en línea, perdón, de atención psicológica que está abierto a la población universitaria y a la población en general. Y también no solamente hay para la atención, sino también cursos de capacitación para profesionales de la salud. Los pueden consultar en este link que les dejo, ¿no? Estos son algunos relacionados con consumo de sustancias, por ejemplo, el de consejería breve, el efecto de las drogas, ¿no? Y también otro de ellos ayudando a un familiar o amigo a evitar el consumo de alcohol y drogas. Entonces, estas son como las opciones que tenemos en estos momentos que también nos pueden ayudar para el tratamiento y también para la capacitación en estas circunstancias. Bueno, ahí sería todo y también les dejo mi correo por si me quieren contactar, ¿no? Pues muchas gracias. Muy bien. Sí, dentro de todos estos posibles tratamientos que manejamos dentro del MHGAP, sí me gustaría nada más aclarar el punto. O sea, todo esto es lo ideal. No necesitamos tenerlo todo en el primer nivel de atención. Por eso las estrategias que estamos planteando ahorita son estrategias que sí se pueden realizar en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier persona. Estos recursos que Sandra menciona al final van a ser súper útiles para el trabajo a distancia, para el trabajo en esta fase de recuperación. Hay uno de los retos para la fase de recuperación van a ser el incremento en el consumo de sustancias, que es relativamente paulatino. Ya he mencionado muchas veces esto, pero el trastorno por estrés postraumático, los trastornos por estrés agudo, usualmente son trastornos transicionales que se van resolviendo para convertirse o en la salud o en la enfermedad. Muchas veces pasamos a través de esto y algunas de las complicaciones que aparecen son debidas a conductas como el consumo de sustancias. Una de las principales complicaciones que ocurrió en todos los sobrevivientes menores de edad de la tragedia del World Trade Center fue eso precisamente, ¿no? Consumo de sustancias, particularmente marihuana. Y bueno, no sé, antes de dar pie a las preguntas, yo creo que sí, no sé, como llamado a la acción, me gustaría que dejáramos un poco en claro esta necesidad que tenemos de reanalizar nuestra conducta con respecto a las adicciones. Una cosa que decías casi al principio me llamó mucho la atención, porque hubo un cambio sobre ciertas cosas, ¿no? Sí. O sea, sabíamos que iba a haber un incremento en el consumo de alcohol. Quizás no fuimos tan conscientes en el incremento en el consumo de marihuana que iba a haber durante las primeras fases, pero creo que es importante, como llamado a la acción, es a preguntar qué tanto cambió nuestro consumo, ¿no? Sabemos que estamos hablando de sustancias que pueden afectar de manera como constante el sistema nervioso central, pero yo sé que desde las tazas de café que tomamos en la mañana, claro, hasta el cigarro que empezamos a aumentar a media tarde, o que, no sé, o sea, que de repente nos dimos cuenta que necesitábamos el cigarro porque estábamos en casa y no podíamos salir. O el hecho de que de repente había mucha necesidad de tomarte alguna unidad alcohólica en la noche, o sea, conforme iba pasando el tiempo. Mi llamado es ¿no? O sea, analicemos todos de manera personal y en familia esto, ¿no? O sea, yo creo que la responsabilidad para la fase de la construcción de la realidad, que, pues bueno, al final del día es la regeneración del tejido, es esa, es empezar por nosotros, es empezar a identificar estos consumos
en las personas cercanas, ¿no? Ayudando a un familiar o a un amigo a entender si esto es importante, creo que empezamos a construir el tejido. Y si alguien tiene dudas, les pido que por favor contacten al grupo de la Facultad de Psicología, de manera particular para mí en el terreno del conocimiento de las adicciones. Creo que siempre ha sido un punto vulnerable para todos los sistemas de salud. La división entre las adicciones y la salud, ¿no? Y cómo nos podemos integrar. Este es un buen momento para integrarnos, ¿no? O sea, a partir del hecho de que mi salud a veces depende de lo que hago para cuidarla, y una de esas cosas es esto. Gracias, muchas gracias. Me pareció muy didáctica toda. Digo, creo que ya en algún otro momento iremos retomando esto en las capacitaciones nacionales que tenemos en camino. Ya es como, Sandra ya, aún a pesar de estar chiquita, ya es vieja conocida de nosotros. Y bueno, no sé si quieras que empecemos con las preguntas, para si alguien tiene preguntas para Sandra. Sí, solamente hay un comentario hasta el momento del psicólogo Régulo, y él comenta: en regiones donde no hay señal o donde no están acostumbrados los servicios en línea, sí está complicado. Entonces, no sé si hay algún comentario al respecto. Yo me saltaré tantito porque yo creo que esto es también, a veces nuestros usuarios no están acostumbrados, pero nosotros tenemos que tomar estas opciones. O sea, sé que muchas veces no hay línea, pero nosotros les podemos hacer llegar a veces algunos videos. Lo que hicimos nosotros en los lugares, o sea, tuvimos una estrategia en Michoacán, donde pues no había cómo hacerles llegar nada, ¿no? Les mandamos videos grabados por nosotros para que se los fueran ellos pasando de lado en lado. Hacíamos pequeñas capsulitas que se podían repartir por WhatsApp, porque muchas veces no hay red, pero somos el país con más teléfonos inteligentes de América, ¿no? De América Latina. Entonces, sí, o sea, digo, está Brasil, Estados Unidos, pero después estamos nosotros, ¿no? O sea, en el continente incluso tenemos una repartición de estas estrategias. Y creo que también la otra cosa es, no le tengan miedo, en verdad. O sea, acostúmbrense un poquito. Todos aprendimos a la visión presencial, pero COVID nos está poniendo un poquito el pie. Si de plano no hay opción y tenemos que ir y podemos ir porque estamos seguros, estamos en una comunidad de esperanza, estamos en un semáforo verde, como sea, pues lo único que les pediría es nunca nos pongamos en riesgo. No somos héroes, somos servidores, no somos héroes, somos personal que asiste. Entonces, no pongan en riesgo nunca su vida, siempre protéjanse, manténganse bajo distancia. Ya nosotros teníamos capacitaciones con mucha interacción y ya no las tenemos, ¿no? O sea, sí, o sea, ya no las vamos a poder hacer. Yo me sentía bien orgulloso de cómo dábamos la capacitación antes, y ahora es momento de echar a andar nuestra creatividad para generar nuevas opciones. Sí, existe la opción de convertirlo a presencial. Creo que solo respetando en los terrenos de la seguridad. Y la otra cosa es, vámonos cambiando, poquito a poquito. Si hay algo en lo que podamos apoyar, tanto la Facultad de Psicología, estoy seguro que va a diseñar alguna estrategia para estudiar este tipo de fenómenos, porque pues siempre les digo, hagamos algo y se inventan un protocolo de investigación, ¿no? Pero sí, o sea, eventualmente yo creo que podemos trabajar en conjunto todos los sistemas para hacer que esto llegue a donde tiene que llegar. Nunca ha sido un impedimento, porque el mensaje llega donde yo quiero que llegue, y vamos a hacer que llegue. Pues solamente ese comentario, no sé si... Me gustaría igual, insisto en este punto de llamar a la acción. Creo que esta estrategia del consejo breve es algo que puede hacer cualquier persona. No importa dónde estés, no importa cómo estés, creo que igualmente, igual lo que comentaba en los lugares donde no hay señal, el consejo breve nos puede permitir mantener una mejor distancia con una persona. Entonces, hay que crear estas instancias, hay que crear estas soluciones. Igualmente, me gustaría que más que hallar la dificultad, hallemos la oportunidad. No sé, hace unos días tenía que dar una conferencia sobre la fase de recuperación, ¿no? Y la primera parte es la construcción de la resistencia. ¿Y qué nos puede hacer construir resistencia? Es esto, ¿no? El desarrollar capacitaciones en todos lados, que todo el mundo esté dispuesto a hablar de esto,
que hablar de adicciones es aceptar el hecho de que esto tarde o temprano genera un daño, aun a pesar de que el daño sea planeado y sea poco. O sea, hemos minimizado el riesgo, hemos cambiado la historia a minimización de riesgos, pero minimización de riesgos no significa no va a pasar nada, solo lo que pasa es más fácil de controlar. Entonces, vamos a tratar de ir generando esto, o sea, generar resistencia, porque lo único que nos puede dar resiliencia, o sea, salir avante y salir exitosos de este exageradamente intensivo estímulo que ha sido la contingencia y la infección por COVID, es una mejor resiliencia, ¿no? O sea, una mayor resistencia da una mejor resiliencia y eso va a favorecer y va a acelerar nuestra recuperación. Esto no es la realidad, tenemos que construirla. Y para construirla tenemos que estar fuertes. Entonces, sí creo que vale mucho la pena que llenemos un poco nuestras herramientas, nuestros armamentos de este tipo de estrategias como en este caso se construye. No sé si también si quieres hacer algún comentario final. No, así está. Pues igual, creo que, a mí de manera particular me pareció muy didáctica toda la presentación. Creo que, no sé, agradezco mucho tu presencia aquí, Sandra. Me gustaría igualmente que igual hagamos, vamos a hacer la publicidad de la liga cuando sea suficiente, porque también queda grabado esto para la página del INSABI, y queda una liga de YouTube para que la sigamos repartiendo posterior a esto, ¿no? Ya la pongas tú en tus redes y se vamos. Muy bien, pues no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. No, pues no, gracias por la invitación el día de hoy a ti, José. Sí, ya sabes que es un foro y hay que aprovechar con los foros, ¿no? Pues muy bien. Al final se animaron a poner un comentario, Pamela Pantoja. Excelente conferencia, todo muy claro y muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Y sí creo que todo fue muy claro. Y no sé, me gustaría que, no sé, en esos puntos finales, la droga que siempre causa más daño es el alcohol. Ahorita, además de esto, o sea, el alcohol nos puede hacer perder nuestro cuidado personal. Claro. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Las otras drogas que tienen contacto con la vía respiratoria pueden romper la permeabilidad de la vía respiratoria, entonces también hay que tener cuidado. No son buenos momentos para empezar a drogarse, sé que es difícil, no son buenos momentos para empezar. Y si es parte de mi vida todo este manejo, creo que es un buen momento para cuestionar nuestra conducta, ¿no? O sea, muchas veces el estrés es demasiado y lo abrumador que parece da como solución el hacerlo, ¿no? Insisto, si minimizando el riesgo puedo mantener algunas situaciones de estrés controladas, insisto, vale la pena consultar a alguien para saber que no estoy entrando en riesgo, para saber que todo está bien, y yo creo que podemos salir adelante de esta pandemia de manera exitosa. Pues muy bien, pues muchas gracias.